Llegué como un periodista más que le toca una nota más, en este caso era La Salada. Pensé que iba simplemente a una feria y me sorprendió encontrarme con un mundo paralelo. Interesado realmente en cómo no estaba documentado profundamente este fenómeno, dije, ¿y si lo documento yo? Todo lo bueno y lo malo argentino están en ese fenómeno popular que se llama La Salada y por eso quise reflejarlo en un libro. La marea humana me impulsaba irremediablemente contra la espalda de una señora. La señora, a la vez, apoyaba su rostro sobre el codo de un hombre bajito. El hombre bajito le pisaba las zapatillas a un adolescente de 15 años que tenía su pecho aplastado contra una reja de metal verde. No había espacio para las rebeldías, ni margen de acción, tampoco tiempo para la espontaneidad. Era como si un agente de tránsito invisible estuviera guiando las direcciones de los infinitos carriles peatonales contrapuestos entre sí. Un orden no escrito subyacía al caos que para un novato había en ese lugar. La Salada no es un libro de denuncia. La Salada no es un libro que busca culpables, tampoco busca inocentes. Entonces, en ese sentido, la verdad es que fue un trabajo, diría, casi científico, en algún punto, porque sospecha que hay algo y va a tratar de revelarlo. Bueno, yo creo que eso es lo que hizo Nacho. Soy Nacho Girón, periodista dedicado a lo político-social. Por eso justamente elegí este tema, porque atraviesa a la sociedad toda. Llego a la Feria Popular La Salada. En mi rol de periodista, ahí a mediados de los 2000, prácticamente no podías dedicarte a lo social si no pasabas en algún momento justamente por ese fenómeno ahí en Lomas de Zamora, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Llegué como un periodista más que le toca una nota más. Me acuerdo de una madrugada, tipo 1 o 2 de la mañana. Y me sorprendió encontrarme con un mundo paralelo. Pensé que iba simplemente a una feria. Y me encontré con alrededor de 100.000 o 150.000 personas despiertas en un horario en el que la mayoría de los argentinos elige o puede descansar, dormir, como si fueran las 5 de la tarde. Investigación para obtener datos profundos de lo que era realmente y lo que significa realmente La Salada fue ardua y cansadora. Ardua porque al no haber una investigación profunda previa, era yo mismo como autor el que estaba descubriendo algunos detalles hasta el momento ocultos detrás de este fenómeno popular. Y cansadora porque por el solo funcionamiento a contraturno que tiene La Salada, tuve que cambiar mi reloj biológico,
tuve que estar despierto muchas madrugadas. 2 de la mañana, 9 minutos. 2 de la mañana, 9 minutos. Ya estamos con La Salada, está de moda. Por Splendid AM 990. Y por otro lado, convivir también con la falta de costumbre de la gente, salvo algunos personajes muy particulares, en cuanto a contar su propia historia. No la sabían poner en palabras y había versiones muy contradictorias de muchos eventos. ¿Tranquilo? ¿Bien? ¿Hace mucho estás acá? 24 años. ¿Tanto? ¿Sos casi de los fundadores? Los primeros éramos 3 zapateros. En los principios de la investigación tuve un amigo editor de toda la vida que se llama Damián García, que fue el que me ayudó a hacer un índice y me ayudó a decir, bueno, voy a arrancar la historia por acá, la voy a seguir por allá y la voy a terminar por ahí. Después, ya por parte de la editorial, que fue Ediciones B, me propusieron tener al lado a un editor ya más pegado a mi laburo y a los detalles de este libro, que se llama Oscar Finkelstein. Estar en el medio entre la editorial y el autor siempre supone una tensión. La editorial lo que tiene es un plan editorial, valga la redundancia. En enero publicó esto, en febrero esto, y así durante todo el año. En general se hace con bastante tiempo, porque el libro no es un producto que se pueda resolver en poco tiempo, o no debería. Él creo que ayudó a calmar las aguas y a interceder entre dos necesidades que son entendibles. La del autor, que quiere escribir bien el libro, y la de la editorial, que lógicamente necesita imprimir ese libro. El trabajo del editor, de alguna manera, es decirle a la editorial, probablemente el libro no esté listo para la fecha en la que ustedes pidieron, y al autor decirle, mirá que el libro tiene que estar listo para la fecha en la que la editorial lo pidió. Lo que utilicé como estrategia a la hora de definir cuál iba a ser mi movimiento periodístico para obtener información fue presentarme entre todos los grandes feriantes de La Salada. O sea que me presenté en Urcupiña, que es la primera feria de La Salada, me presenté en Ocean, me presenté en Putamogote y me presenté en La Ribera. Y dije exactamente lo que iba a hacer. Yo quiero documentar lo que ustedes están haciendo porque para mí esto es importante. Algunos, como un Jorge Castillo, administrador de la Feria Punta Mogote y el más mediático tal vez detrás de la feria, me abrieron las puertas enseguida. Y otros, un poco más reacios, por insistencia y por perseverancia propia de caminar la feria, me terminaron también abriendo las puertas. Vivo acá en La Salada hace 45 años. Soy presidente de la Cámara de Comercio de acá y muy orgulloso de pertenecer a esta revolución productiva real como La Salada, con sus errores y con sus muchas virtudes. Nacho venía de productor para programas de Canal 11, Canal 13, allá hace 5 o 6 años atrás, 7 también, 8 también. Mi relación era buena, pero yo veía que estaba durmiendo con el enemigo. No sé, pero es qué sensación tenía, ¿viste? Siempre estaba en guardia, yo, ¿viste? Nunca lo llevé a que conozca mi casa. Fue un poco más difícil hablar profundamente con los encargados del verdadero negocio, que es el negocio inmobiliario detrás de La Salada, que es el negocio de los que son los dueños de los predios y subalquilan esos metros cuadrados de tierra para instalar puestos. No porque no te hablaran, sino para llegar a la profundidad y a la verdad detrás de la historia de La Salada y de esos propios empresarios populares de esa zona. La particularidad de La Salada es que es muy difícil contar la historia de La Salada si no es cronológicamente, porque digamos, es justamente una historia de una evolución. Con lo cual La Salada es un fenómeno que también se inscribe dentro de uno mucho más grande, que es el de la evolución social, de la inmigración, teniendo en cuenta el origen de emprendedores bolivianos que fueron los que iniciaron el proceso de La Salada.
La primera historia detrás de la salada, uno la tiene que rastrear en muchos confeccionistas a finales de los 80 que estaban cansados de confeccionar para otros, darle la ropa que ellos mismos producían en un taller y que esa persona que le compraba la ropa para después venderla, por ejemplo, en un local comercial, le pagaba con un cheque a 60 días o a 90 días. Yo era zapatero. Si yo no hacía efectivo en la feria, agarraba cheque a 8 meses, 6 meses. No sabemos lo que pasa en 15 minutos en este país y vamos a ver lo que pasa en 8 meses, nos fundíamos. Y esta fue la solución para no volcar. Y empezaron a descubrir que podían vender un jean, en su momento, vamos a poner, a 20 pesos, y que ese día se llevaban la guita. Ese día se llevaban la plata a su casa. Y así empezaron a dar vuelta por distintos lugares, hasta que en un momento se contactan con gente que tenía estos predios ya un poco deshabitados en la zona de la Salada, que antes habían sabido ser piletas populares, y se instalaron en esos predios, en esos descampados, a vender su ropa. Y ese es el germen de la Salada. Había termas acá. Había 26 baños de mujeres y 26 baños de hombres, donde venían en el baño de hombre venían los jugadores de equipo de fútbol a hacer baños termales con agua salada de verdad. No hay cuenca salada tan grande como esta. Sábado y domingo era terrible, la gente que venía en verano, cola hasta Puente La Noria, y después vino Menem, destruyó toda la economía, la gente no tenía para venir a la pileta, y entonces fue cayendo, y aparecieron 45 bolivianos, y vienen y compran esa pileta, La Noria. Es un grupo de feriantes sin mayores instrucciones que saber confeccionar ropa, los que dicen, ¿y si vendemos nosotros mismos? Si esta misma mercadería que nosotros sabemos producir, sabemos confeccionar, se la ofrecemos directamente al público sin ningún tipo de intermediario, y empezaron a probar de una manera muy, si se quiere, clandestina o poco profesional, que fue juntar la ropa que ellos mismos confeccionaban en bolsas, subirlas a un auto y ofrecerla en lugares ahí al aire libre a la misma gente que pasaba. Se empezó a correr la bola, el rumor. Y justamente el rumor y el boca en boca hizo que lo que arrancó con un puñado de 10 o 15 personas que vendían su mercadería, la misma que ellos producían directamente al público, a la semana siguiente eran 20, y a la semana siguiente eran 50, y a la semana siguiente eran 100. Ya empezamos mal el primer día. Cuando yo lo vi trabajar, digo, estos están todos locos. La verdad, ponerse a vender ropa en el medio de la nadie, estos están en pedo. Ahí hubo un personaje muy importante que se llamó René Gonzalo Rojas, una persona boliviana, que fue el primero que vio con astucia que también un administrador podía ganar buen dinero en la Salada. Gonzalo Rojas lo regenteaba, le juntaba la plata en Richeri y Camino de Cintura, arreglaba con la poli y después venían los inspectores. Los curraban los inspectores y después venía la poli y los sacaba, le robaba, le hacían las 1001. Hasta que Gonzalo los trajo acá. El negocio empieza a crecer, la policía quiere morder, le piden coimas, le piden arreglos. Y ahí la historia nunca queda en clara, a pesar de que lo hemos investigado muchísimo, varios periodistas, y yo le di mucho hincapié a esa historia. Pero lo cierto es que él cae detenido en una cárcel federal por una causa por contrabando muy fuerte y pedido de coimas, y termina en la cárcel, muerto y ahorcado de un lugar más bajo que su propia estatura. Así nace La Salada. A los pocos años de haberse fundado la primera feria, que es Urcupiña,
el fundador muere en una cárcel, detenido. Los detalles de su muerte dudosa, como dice justamente el expediente judicial, estaban cerrados y ocultos no bajo 7 llaves, bajo 14 llaves. Fueron muchos meses de ir a recorrer distintos juzgados de Lomas de Zamora, juzgados federales, fiscalías federales y fiscalías provinciales. Y finalmente, que esos son los momentos en los que creo un periodista tiene un gozo incomparable a nivel profesional, es cuando, por ejemplo, logré acceder al expediente y a los detalles de la muerte del fundador de La Salada, y lo pude contar, basado en ese texto judicial, lo pude contar con lujo de detalles en algunos capítulos del libro. Una pericia psicológica de la misma época atribuía a Gonzalo una personalidad suficientemente lúcida e inteligente, y precisaba que no se habían detectado desajustes en las áreas afectiva, vincular y social. Para los doctores, nada indicaba que la historia terminaría de la manera en que terminó. El 19 de noviembre de 2001, un mes antes de que implosionara la Argentina de Fernando de la Rúa, Gonzalo Rojas apareció muerto en su celda. El certificado de defunción precisaba deceso por ahorcamiento. Hay libros de investigación periodística que merecen tener mucha difusión por su calidad de modelo de investigación, por no ponerse en un pedestal desde el cual se denuncia o se denosta. La verdad es que en La Salada no hay opinión. Y eso para mí en el libro de investigación periodística es esencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me convertí en una persona que pasé a ser un perfecto desconocido o un simple periodista a un tipo al que le veían la cara constantemente. Y esa fue mi técnica periodística que utilicé. Fue que me conozcan, que alguno pudiera estar de acuerdo con lo que escribía o en desacuerdo por la profundidad de la investigación y algunas denuncias que hice, pero que ninguno dijera, este pibe no estuvo acá. Yo estuve presente siempre ahí durante un par de años, iba 2-3 veces por semana, a cualquier horario, en plena madrugada, contraturno, después yendo a laburar. Y la verdad que fue lo que más me sirvió, porque caminar La Salada profundamente y conocer sus recovecos en detalle solo es posible en un caso así cuando estás presente. Y esa es la Feria de Castillo. ¿Y este cuánto está, por ejemplo? ¿Caro? 220. Ah, bien, un ratito. Acá, en la tienda cuesta 2000 y pico. Fue justamente así como 2 o 3 de las notas tal vez más profundas y más fuertes y más útiles en mi investigación se dieron por estar presente, porque hubo gente que por año y medio o 2 años no me habló, me terminaron hablando, y a veces esos testimonios que me costaron 2 años conseguir y tal vez me dieron apenas 15 o 20 minutos de charla en algún momento puntual, me terminó solucionando la historia de un capítulo. La única desmentida que tuve como autor después de publicar el libro fue por parte de Jorge Castillo, diciéndome que había algo que estaba ahí en el libro, que no se condecía con la realidad, y yo lo denuncié por ejemplo, haber pagado coimas para sacar su primera habilitación. Denuncié sus empresas que autocontrata, la funda él, pero las autocontrata para proveer servicios, y él lo que me dijo que no era correcto era que yo decía que tenía un reloj de oro en la oficina y no lo tenía. Lo único que puedo criticar es eso que digo del reloj y de mi alhaja que no uso. Eso no me gustó. No me gustó porque no hay que mentir. Si con la verdad se llega a todos lados. Y digo, bueno, podría ser que no haya reloj de oro, pero todos los otros detalles que hay en el libro tuvo que bancárselos porque son ciertos. Cuando el autor lo que quiere es ir en busca de la verdad, la investigación periodística crece notablemente. El libro de Nacho le deja, primero,
la revelación de un mundo muy complejo, un mundo que para la mayoría de nosotros es totalmente desconocido. Pero yo creo que deja otra cosa, un modelo de investigación periodística que es en algún punto desapasionado. Quiero decir, el autor, digamos, le interesa el tema, pero no está involucrado con el tema, no toma partido. Y eso creo que es un modelo muy poco frecuentado por la investigación periodística en la Argentina. Sí, inevitablemente fui con el prejuicio mediático de escuchar muchas veces que la salada era el paraíso de lo trucho, el paraíso de lo ilegal, el paraíso de los agujeros negros en Argentina. Entonces, un poco iba con una mano adelante y otra atrás diciendo, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Acá me van a matar o acá funciona todo bien? La primera impresión cuando vi tanta gente comprando es que evidentemente algo interesante había ahí porque no escuchabas de muerto todos los días y podías ver a 100.000 o 150.000 personas comprando tranquilamente, o sea que el negocio funcionaba. 120 de vaqueros de dama. Decime, ¿ese color querés ver el 42? No, pero 40, parece muy grande. 40 pesos nada. 4.80 cambio, chicos, por favor. Me quedé sin cambio. Sí, ¿qué talle? ¿42? Y después fui confirmando también algunos rumores o algunos prejuicios mediáticos que son ciertos, digo, donde, por ejemplo, la salada no es ni el paraíso de lo ilegal, porque hay muchísimas cuestiones que están registradas y asentadas incluso en papeles que uno puede comprobar y chequear, pero también descubrí que sí hay cierto prejuicio mediático con la salada. Eso me lo ayudó a reflexionar la misma gente de la feria, ¿no? De preguntarme, che, pero vos, por ejemplo, que vivís en Capital y estacionás cuando vas al centro en tal lugar y te dan el ticket. O cuando vas a comprar un alfajor al kiosco, ¿te dan también el ticket? O cuando vas a un kiosco en pleno Palermo, en el lugar tal vez más rimbombante de la capital, ¿te dan el ticket? ¿Por qué se funda la salada? Porque hay un grupo de personas que quieren romper con la idea de un intermediario que te hace encarecer el valor final de los productos. No es justo que pagues un jean 800 pesos cuando vale 80 pesos. No es justo. Porque a nadie le sobra la plata. Usted labura por un sueldo. Y te digo que la prenda está el precio de la salada. El precio real. Por eso nuestro lema, precio justo, trabajo digno. Cuando empezás a ver que hay una idea de fondo, por ejemplo, eliminar al intermediario de la cadena de valor de comercialización, empezás a entender que es más interesante de lo que uno cree y que por algo va tanta gente y por algo es tan conocido y por algo hoy la salada ya se convirtió en una marca. Yo creo que eso es lo que hizo Nacho. Sospechaba que había algo, pronto descubrió que había algo, descubrió muchas cosas, o sea que había muchas cosas, y lo reveló. Porque hay que contar cosas que no se ven. Y ahí habla cosas de verdad. Hay cosas que son verdades. Acá hay 385 dueños. Y cada uno tiene el libro. Estoy seguro que el 99,99% no le dio bola. No hay tiempo. Acá hay que coser, hay que cortar, hay que ir a comprar, hay que confeccionar. Un buen libro de investigación periodística debería tener sí o sí un rigor investigativo muy profundo. Tenés que insistir, chequear, y cuando chequeaste tenés que rechequear, y cuando rechequeaste tenés que volver a rechequear. Espero haber hecho una buena investigación, espero haber entretenido al lector que se acercó a la salada por la vía del libro, y espero haber estado a la altura de las circunstancias. Siempre lo digo porque le tengo mucho respeto como periodista y como ciudadano de este país a los libros que se escriben en Argentina.